programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nuevamente estamos llegando a sus hogares con su programa A la Luz de la Verdad. Cada sábado se puede encontrar con nosotros para escuchar la verdad de Dios, lo que señala las Escrituras respecto de su palabra. En esta tarde, como es habitual, nos acompaña nuestro pastor Francisco Ulloa Juárez. Bienvenido, pastor. Estimados hermanos, amigos televidentes, espero que la conversación que tengamos hoy día de su palabra pueda ser provechosa para su vida espiritual, y cuando haya alguna circunstancia en que no concordemos, soñamos con que usted llegue y pueda conversar con nosotros y preguntarnos o enseñarnos lo que nosotros no sabemos, porque nuestro ánimo es hablar de la verdad de Dios. Dios de les bendiga. Hermano Ariel Busto, que también nos acompaña durante esta tarde. Gracias, hermana, que podamos entre todos, primero que todo, poder compartir este programa, también darle las gracias por tanto tiempo que nos ha acompañado, y esperando también que que tengan su Biblia en casa para poder ratificar también las citas y poder ir creciendo todos juntos a través del mensaje de la palabra de Dios. Así está, entonces damos por iniciado este programa interesante, pero antes yo quiero hacerle una pregunta. ¿Le gusta leer? ¿Leer? Por supuesto. ¿A usted, hermano, le gusta leer? Sí. No le voy a preguntar cuál es el último libro que leyó, pero para no ponerlos en problema, pero ¿saben ustedes cuál es el libro más leído en el mundo? La Biblia. La Biblia, ¿usted qué dice? Sí, la Biblia, exactamente. Sí. Efectivamente, la Biblia traducida a más de 2000 idiomas, lenguas, motivo de enfrentamiento no solo entre los cristianos, sino también entre los historiadores respecto a su valor como documento histórico. Hoy día este interesante tema lo conversaremos en profundidad, porque es importante saber cuánto conocemos nosotros de este libro. Nosotros los cristianos, que suponemos que esta es nuestra guía, ¿cierto? ¿Cuánto conocemos de ella? De este interesante tema nos hablará hoy nuestro querido pastor. Esperamos aprovechar todo lo que él nos quiera enseñar en este día. Pero antes vamos a disfrutar de una hermosa alabanza. Tú me enseñaste, oh Dios, desde mi mocedad, y desde entonces he anunciado tu grandiosidad. Ahora, oh Dios, no me abandones en mi ancianidad, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Oh Dios, más alta que los cielos es tu equidad. ¿Quién como tú, que obraste portento sin igual? Tú que me has hecho ver angustia y mucha adversidad, me darás vida y sacarás de gran profundidad. Grandeza y potencia, oh Dios, tú me aumentarás.
aflicción consuelo tú me enviarás, y yo gozoso con salterio te alabaré. Oh Santo Dios de Israel, tu verdad cantaré. Bien, estimados hermanos, tal como lo anunció nuestra coordinadora, yo quiero que conversemos respecto a la Sagrada Escritura. Hay tantas cosas que la Iglesia verdaderamente usa de la Biblia, pero no necesariamente eso significa que tenemos un dominio sobre lo principal de nuestra existencia, ¿no? Tal como lo decíamos anteriormente, la Biblia es el libro hoy día más vendido del mundo. Se supone, ¿no es cierto?, que en la actualidad ya se ha editado una Biblia por cada persona del mundo. Somos 17 millones de personas, poco más ya. Y ese terreno está cubierto. La Biblia se conoce en diferentes idiomas. En este momento ha sido traducida a 2000 lenguas diferentes, ¿no es cierto?, en las cuales hay idiomas y hay también, no me acuerdo cómo es la palabra, de los que no llegan todavía a ser idiomas por la cantidad de personas que lo usan, ¿no es cierto?, pero ha sido traducido a diferentes idiomas. Esto es una Biblia completa. En cambio el Nuevo Testamento alcanza a 450 lenguas diferentes, ¿no es cierto?, traducidas hasta este tiempo. Hay muchas Biblias en el mundo, ¿no es cierto?, hay muchas formas de Biblia, muchas ediciones de la Biblia. Eso no es una forma mal dicha, ¿no? La Biblia es una sola. Ha salido un montón de documentos adulterados que dicen ser la Biblia. Yo quisiera poder dedicar, si el tiempo así lo permite, algunos programas a este asunto de la Biblia, porque yo estimo que realmente las personas no conocen mayormente la Biblia. Primero que todo, la estructura básica de la Biblia, desde la primera edición hecha al español, ¿no es cierto?, la Biblia está compuesta por 66 libros, de los cuales 39 corresponden a la revelación entregada primeramente a Israel desde Moisés al profeta Malaquías. Después de eso están los 27 libros que corresponden a la historia que se comienza a relatar a partir de nuestro Señor Jesucristo en adelante, ¿no es cierto? Más o menos fueron de verdad más 1500 años de revelación, con un interregno o con un espacio de tiempo en que no hubo revelación de 400 años aproximadamente entre Malaquías y los primeros discípulos, Marcos, que fue el primer discípulo que escribió en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Es importante entender de que la Biblia tiene diferentes géneros literarios en su forma que nosotros la conocemos ahora. Por ejemplo, hay libros que son legislativos, hay libros que son sapienciales, hay libros proféticos, hay libros históricos, y cada uno tiene una forma diferente de expresión literaria. Si nosotros no comprendemos eso, nos resulta un poco difícil entender realmente la Biblia. Por ejemplo, no nombré en este caso a la escritura epistolar. Nosotros siempre hablamos del libro, por ejemplo, del libro de Timoteo, del libro de Juan, que son libros que no son libros, en suma, son cartas, ¿no es cierto? Por eso se llama literatura epistolar. Y la carta tiene la diferencia con un libro, ¿no es cierto? Son todos diferentes en su estilo, y eso es lo que radica en cómo nosotros vamos a comprender la verdad que nos revela la Sagrada Escritura. Para establecer alguna diferencia, los libros históricos no son más ni menos que el relato de sucesos, ¿no es cierto?, que se fueron desarrollando en la historia de la humanidad, pero siempre pegados a una base fundamental, ¿no es cierto? O sea,
libros históricos desde la perspectiva del desarrollo de la historia de la nación de Israel. No es libros históricos que relaten la historia universal, ¿cierto? No, sino que son libros que están pegados a la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, pero lo que compete exclusivamente a la nación de Israel. Ahora tenemos los libros proféticos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el anuncio de sucesos que van a acontecer a futuro, a partir desde el momento en que fueron reseñados por los diferentes escritores, por los diferentes profetas que aparecen en la Biblia, ¿no es cierto? Se supone que fueron aproximadamente 40 personas que participaron del desarrollo de la Sagrada Escritura, que escribieron particularmente, podríamos decir que en diferentes idiomas, porque el Antiguo Testamento absolutamente en muchas partes escrito en el idioma hebreo, pero no deja de tener, por ejemplo, algunos libros como el libro de Daniel, que tienen otro tipo de lenguaje que correspondía al tiempo en que ellos vivían, ¿no es cierto? También hay algunas alteraciones de este tipo en el libro de Jeremías. Entonces, en el Antiguo Testamento no podemos decir que es un lenguaje único. En cambio, por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito solamente en griego, pero no es, digamos, el griego normal o el griego, digamos, de escuela, sino se llamaba griego koiné, que tiene que ver con el griego del pueblo. En ese sentido está escrito el libro, ¿no es cierto? Ahora bien, los libros históricos son 12, los libros de la sabiduría, ¿no es cierto?, que son los libros poéticos, que nosotros podemos llamarlo de esa manera, son 5, los libros proféticos son 17, la escritura griega, en realidad el nombre que debiéramos usar nosotros para la Biblia es escritura hebrea, a lo que la gente llama Antiguo Testamento, y escritura griega a lo que llama Nuevo Testamento. Y esa situación de aquel es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento, los enseñadores de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, han usado estos términos, Antiguo y Nuevo Testamento, para demostrar que lo antiguo ya no es más, que no vale, que no tiene validez, que no debe ser usado. Y Nuevo Testamento a toda la manifestación de la fe a partir de nuestro Señor Jesucristo adelante. Y con eso, por ejemplo, a nosotros nos dicen de que las leyes de Dios no se cumplen hoy día. Entonces nosotros debemos entender lo que debemos llamar la Escritura como verdaderamente se debe llamar, es decir, hasta el profeta Malaquías, ¿no es cierto?, la Escritura hebrea. Desde Marcos en adelante, bueno, lo que se llama el Nuevo Testamento empieza con Mateo, pero en realidad el primer escritor fue Marcos ahí. De Marcos adelante, ¿no es cierto?, la escritura griega. Ahora bien, lo importante de esto en la escritura griega, entender, ¿no es cierto?, de los primeros libros que son llamados los evangelios, ¿no es cierto? De los 4 evangelistas, ¿cierto?, 3 son llamados evangelios sinópticos porque coinciden en su apreciación y en su relato mostrar particularmente la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Estos son Mateo, Marcos y Lucas. Y luego viene el libro de Juan, que es diferente. Ahora, nosotros tenemos que preocuparnos particularmente de distinguir, es importante distinguir estas cosas. Cada uno de los escritores de esta nueva forma de expresión tuvieron un interés particular, ¿cierto?, sobre a quién dirigían su mensaje. Y así tenemos, por ejemplo, que Mateo, cuando usted lo entiende en su esencia, se da cuenta que es un libro que está escrito absolutamente dirigido al pensamiento judío. Marcos se dirige a los romanos particularmente. Lucas, ¿no es cierto?, se dirige a los griegos. Y hay razones que tienen que ver con lo que ellos eran como personas, ¿no? Juan es un libro completamente, podríamos decirlo, espiritual.
su visión respecto a Dios, respecto a su Hijo, respecto a la vida, a una visión espiritual de la revelación, ¿no es cierto? Después viene en el Nuevo Testamento, en la escritura griega, un libro histórico que es el libro de los Hechos, escrito por el apóstol Lucas. Lucas escribió el primer libro entre los evangelios y escribió también el libro de los Hechos, ¿no es cierto? La gran importancia del libro de los Hechos es que ahí está, ¿no es cierto?, el nacimiento, está desarrollado la historia del nacimiento de la iglesia del Nuevo Pacto, la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Porque antes la iglesia no se llamaba cristiana. O en el sábado anterior, nuestro hermano nos citó una cita en Hechos, me parece que era Hechos 10, no me acuerdo bien en este minuto, en que se nos decía que cuando Pablo fue a Antioquía, en esa ocasión, ¿no es cierto?, los que predicaban esa doctrina, los judíos que vinieron a predicar esa doctrina, se llamaron, ¿no es cierto?, cristianos. Y ahí empieza a usarse ese nombre, ¿no es cierto? Y ahí se empieza, por eso nosotros, y los historiadores en general dicen que ahí nace el cristianismo. El cristianismo nace con nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, una visión diferente de lo que va a ser la relación del hombre con Dios en el futuro, ¿no es cierto? Bien, después del libro de los Hechos vienen ya las epístolas, ¿no es cierto?, que son 21 cartas en términos generales, de las cuales 14 corresponden al apóstol Pablo, 2 corresponden al apóstol Pedro, 1 corresponde a Santiago y 3 corresponden al apóstol Juan y 1 corresponde al apóstol Judas, al apóstol, no al tesorero, al apóstol Judas, ¿no es cierto? Ahí está la composición epistolar de la Biblia. Luego se cierra la Biblia con el libro de Apocalipsis. Y aquí hay cosas, por ejemplo, que nosotros tenemos que entenderlas. Se da por sentadas muchas cosas que llevan a entender más la religión. Por ejemplo, la creencia de día. ¿Qué pasa con las personas que mueren? Hay instrumentos. Me ha tocado estar en estos momentos de despedir a un deudo, así se dice, cuando se va, cuando estamos ya por sepultarlo. Y estuve en una iglesia donde una persona decía que él veía cuando el hermano que había fallecido se iba al cielo. Entonces ahí hay dos situaciones que tienen que ver con cómo no se interpreta la Biblia, porque nadie se va al cielo. Pero ¿cómo usted dice que nadie se va al cielo si cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, debajo del trono de Dios estaban ahí un montón de personas fieles de Dios que decían, ¿hasta cuándo, Señor, nos tiene aquí? Pero no entienden, por ejemplo, que el libro de Apocalipsis es una visión. Cuando usted lee los primeros versículos del libro de Apocalipsis, vamos a leerlo, me parece, y aquí está detallado que no son sucesos que están pasando en ese minuto o que hayan pasado, sino que es una visión profética. Dice, a ver, vamos a ver si lo encontramos aquí. Dice, en una parte dice, el libro de Apocalipsis, ya, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola a su ángel, a Juan su siervo. ¿Pero de qué manera? Cuando Juan relata, ¿no es cierto?, cuando él es llevado, ¿no es cierto?, al cielo y empieza a ver una serie de cosas, pero son visiones que Dios permitió, ¿no es cierto?, que este conocimiento profético fuese entregado. Pero no es que allá hayan precisamente personas en el cielo o que hayan seres humanos en el cielo. No, esas cosas no es así. Las personas mueren, van a la tierra y ahí se acabó su momento. ¿Qué es lo que queda de él? ¿No es cierto? Eso es lo importante, lo que la Biblia nos enseña. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos el asunto del alma, cuando dice el libro de... Vamos a tener que hacer este paréntesis aquí, como siempre me pasa, para que nosotros podamos comprender. El capítulo 2 del libro del Génesis dice,
formó pues Dios Jehová, el capítulo 2 de Génesis, el verso 7. El verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. O sea, a ver, tratemos de imaginarnos. Formó Jehová del polvo de la tierra. O sea, del polvo de la tierra hizo la figura del ser humano. ¿Qué era eso? Eso era un montón de polvo, ¿no es cierto?, convertido ahora por Dios en una figura. Que así dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Ahora dice, sopló sobre él para que viviera, ¿cierto? Y dice, y fue el hombre un alma viviente. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos alma viviente. No es que el alma sea una cosa que nosotros tenemos dentro de nosotros. Entonces, esas son las cosas que son importantes de entender la revelación de la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no estarían más hermanos viendo visiones de guaguitas que se van para el cielo, de señoras que se van para el cielo, de hermanos que se van para el cielo, porque nadie se va para el cielo, nadie se va para el cielo. Entonces esas cosas debemos entenderlas con mucha claridad, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando nosotros no entendemos cómo verdaderamente es la Biblia. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de conocer en este tema. Ahora bien, ya hablamos de los idiomas de la Biblia. Hay una pregunta que nosotros debemos hacerla y tenemos que saber responderla. ¿Se ha logrado conservar intacta la revelación divina? Es difícil entender esto para la gente. La revelación de la palabra de Dios está intacta en el espíritu de la iglesia, no en otras iglesias, porque cuando ustedes, no en cualquier iglesia, porque cuando ustedes ven, por ejemplo, lo que son las Biblias modernas que se usan en todas las iglesias en la actualidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando ustedes leen, por ejemplo, la palabra de Dios respecto al sábado, algunas Biblias ahora ya no dicen que el sábado, sino que hablan de días de reposo. Y yo les digo una cosa, estimados hermanos, hay un uso en el idioma, o sea, hay una forma de uso en el lenguaje español. Nosotros estamos supervisados por la Real Academia Española de la Lengua, que va eliminando términos que definitivamente dejan de tener uso. Y va a llegar un día en que usted se va a dar cuenta que la palabra sábado ya no va a aparecer en el diccionario. Entonces, las nuevas generaciones, yo le digo, esto puede pasar en 5 años, conversaba con un catedrático, amigo, y él me decía, mira, el sábado va a desaparecer entre 5 y 10 años más, no aparece. Entonces las nuevas generaciones no van a encontrar ninguna Biblia que diga el sábado, día de reposo. Y la sociedad entiende que el día de reposo es el día domingo. Entonces, esas cosas son importantes que nosotros las tengamos en cuenta. Dice, respondiendo a esta pregunta, ¿se ha logrado conservar intacta la revelación divina? La iglesia va a tener la responsabilidad de conservar intacta la revelación divina. Pero cuando ustedes ven y quieren conocer la iglesia, van a ir al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. ¿Estos quiénes son? Estos son los que guardan los mandamientos y tienen el Espíritu de Jesucristo. ¿Y qué enseña la iglesia? Que la ley y todas esas cosas quedaron clavadas en la cruz. Bueno, los mandamientos son parte de la ley de Dios. Y entre los mandamientos que las personas suponen, porque la iglesia acepta los mandamientos, pero no aceptan el resto de la ley de Dios. Correcto, lo aceptan. Miremoslo así. ¿El sábado está dentro de la ley o está dentro de los mandamientos? Está dentro de la ley y dentro de los mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos son un resumen de la ley de Dios, no son una cosa ajena a la ley. Pero aún hoy, si quieren solamente preocuparse de los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta de que el sábado está. Ahora todavía hay Biblia. Ustedes tienen la Biblia Reina Valera 1909, ¿no es cierto?, que el sábado lo tienen de tapa a tapa. Pero hay cosas que ya están transformadas incluso en la Biblia de 1909. Antes nosotros teníamos la posibilidad de irnos, por ejemplo, a lo que se llamaba la Biblia del Oso, que ahora está en internet, cualquiera la puede bajar, pero hasta la Biblia del Oso están cambiadas las palabras, y algunas palabras que están cambiadas hacen perder el sentido de la verdad. Por eso que es importante que los hijos de Dios estudiemos la Biblia, ¿no es cierto?, y tratemos de no aceptar estas contradicciones, porque
yo les digo, si ustedes examinan la historia, ¿no es cierto? Vamos a empezar con que en los primeros años, tal como está escrito en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, en los primeros años se desaparece la iglesia apostólica, esa es la verdad, y surge la iglesia católica apostólica romana. Eso es lo que dice la historia de la humanidad, no es una cosa que uno invente. Y en el desarrollo de ese tiempo, ¿no es cierto?, naturalmente la iglesia llegó e instituyó sus propios mandatos y sus propias formas de vida. Eso lo conoce todo el mundo, pero ¿cómo no se da cuenta, por ejemplo? Ahora, cuando llega el comienzo del siglo XVI, ¿no es cierto?, viene un despertar en la humanidad, se divide la iglesia católica y no me acuerdo cómo se llama ese momento histórico, aquí está mi ayudante acá, el comienzo del siglo XVI, cuando se rompe la iglesia católica y el gran cisma que hubo, y nace el mundo evangélico, nace el mundo cristiano. Tampoco se acuerdan de ello, porque es que aquí hace mucho frío, tengo que decirle a él. Entonces se nos congelan algunos conocimientos, pero ya se rompe, ¿no es cierto?, la iglesia católica y se separa, ¿no es cierto?, se separa. ¿La reforma? Dijo usted. La reforma. Bueno, ahora ya prendí una estufa aquí, así que ya empezó a funcionar bien el cerebro, ¿no? Bueno, vamos a recapitular esto porque con la pérdida de esa nota se nos pierde, ¿no es cierto? Bien, decíamos que la iglesia, ¿no es cierto?, cuando nace la iglesia cristiana, dura poco públicamente, ¿cierto?, por la persecución, ¿cierto? Primero, la iglesia fue perseguida por los mismos judíos, si esas son cosas que ustedes no pueden negar. La iglesia fue perseguida primeramente por los judíos, después fue perseguida por el imperio romano, ¿cierto? Termina por desaparecer, porque así está escrito en Apocalipsis, termina por desaparecer cuando dice, y la mujer huyó al desierto, ¿cierto? O sea, desaparece un poco de la vida pública y la iglesia católica se impone, ¿no es cierto?, hasta el comienzo del siglo XVI y empieza. Pero ahora, cuando surge todo el mundo cristiano que decía, y yo siempre he dicho esto, que la Biblia, solo la Biblia, ¿dónde sale el día domingo en la Biblia? ¿Dónde sale la consagración del día domingo? Por eso es que es importante que nosotros entendamos qué sabemos de la Biblia, ¿cierto? Porque si la Biblia yo la respeto como la palabra de Dios, ¿cierto?, no quiero guardar lo que dice Dios, tengo que preguntarme, bueno, ¿por qué voy a guardar el domingo? Y cuando vamos nosotros al origen del domingo, por favor, ahí nos vamos a dar cuenta de que estamos equivocados. Y cuando nos estemos equivocados, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo importante, ¿no es cierto? Si alguno dice, oye, me va y me sigue, ese es el que llamamos hijo de Dios, ¿cierto? Por eso es que es importante entender esto. Se ha logrado conservar intacta la revelación bíblica, lamentablemente, la única que puede tener intacta la revelación bíblica va a ser siempre la iglesia de Dios, y la iglesia de Dios nunca va a dejar de existir, ¿no es cierto? ¿Por qué debemos creer en la Biblia? Es otra pregunta importante. Cuando nosotros examinamos la historia mundial, decimos una cosa clara: la iglesia tiene un principio elemental, de eso que, digamos, con el tiempo también cada vez se va a formar mayormente combativo, y es el que tiene que ver con Israel. La iglesia sostiene que Israel es la firma de Dios en la tierra. Y usted puede analizar la historia de Israel, darse cuenta, por ejemplo, los grandes imperios que terminaron con Israel. Primero, partimos de ahí nomás, de la mitad del camino, ¿no es cierto?, entre los días del profeta Daniel, y nos vamos a dar cuenta del imperio babilónico, del imperio griego, de ¿quién después siguieron de los griegos? Los medos persas, y después los medos persas, los romanos. Antes estuvo el imperio asirio, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Israel? Desapareció Israel, ¿no es cierto? Y en el año 70, cuando cae finalmente la ciudad, primero los asirios se llevan a Israel y acá queda Judá. Judá dura, la tribu de Judá, el reino de Judá dura hasta el año 70, ¿no es cierto? Y finalmente cae bajo el imperio romano, se perdió. La verdad
Eso es lo que la gente piensa. Pero tenemos que entender nosotros que Israel es el pueblo de Dios. Cuando leemos la historia de la humanidad, no aparece, ellos presentan todas sus dudas de lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no pueden poner otra historia que no sea, por ejemplo, el principio de una familia, la familia de Jacob, que estuvo inserta, ¿no es cierto?, en los egipcios, que ahí se creció, desarrolló, se reveló, pasó al mar muerto. Cuando sale la historia, cuando sale la historia del cruce del Mar Rojo, ¿no? Mar Muerto, cuando sale la historia del cruce del Mar Rojo, ellos, los programas de hoy día, principalmente en la televisión, ¿no es cierto?, quieren mostrarnos de que ese es un milagro físico que no tuvo nada que ver con Dios, pero ahí pasó. Haya sido como decir, ahí pasó el pueblo de Israel y se estableció en su lugar y se estableció en la tierra que la Biblia dice respecto a Abraham, que tenía que estar situado Israel, y ahí está situado hoy día. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, nosotros podemos ver después del año 70 la peregrinación de Israel en todos los países del mundo. No hubo ningún país del planeta donde no hubiera una congregación judía, estimados hermanos. De una u otra manera llegamos a ese término, incluso hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, ya cuando ya habían pasado unos cuantos años, ¿no es cierto?, de que ya iban quedando pocos judíos en la tierra, que se identificaran como tal, ¿no es cierto?, y las personas que estaban en los campos de concentración eran menos que la nada, estimados hermanos. Imagínense ustedes, yo siempre digo esto porque lo hemos probado en la historia. Un hombre joven, 45 años, 40 años, 30 años, 1,80 m de estatura, pesaba menos de 50 kilos. ¿Qué estaba pasando? Famélicos ya, donde no tenían que comer, principalmente en los últimos tiempos, ya cuando Alemania estaba definitivamente terminado, hermano, concluyendo. En todo ese tiempo duro ellos ni siquiera tenían que comer. Esa fue su triste verdad. Cuando se abrieron los grandes crematorios donde quemaban a los hebreos, hermanos, en las paredes 40 centímetros de grasa humana, era para terminar con ellos. Pero Dios dijo no, ¿no es cierto? Y ya terminó la Segunda Guerra Mundial y ellos algunos volvieron a los judíos, y en su mente siempre estuvo lo que la palabra de Dios había dicho: esta era tu tierra, Abraham, aquí será tu simiente, estos serán mis hijos, los que yo protegeré. Y así ha sido. Y al día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un Israel ubicado entre las más grandes potencias del mundo. Increíble. Nosotros tenemos más de 200 años de vida sobre Israel, el Israel actual, ¿no es cierto?, y no tenemos el progreso que ellos tienen. Imagínense, hemos tenido más comodidades, hemos tenido más tiempo de paz. Ellos llegaron a un desierto, nosotros tenemos una tierra fértil. Pero ¿qué han hecho ellos del desierto? ¿Y qué estamos haciendo nosotros con nuestra tierra fértil? Nuestra tierra fértil se le están acabando su fuerza y sus posibilidades. Nuestra vegetación fue prácticamente arrasada por ese gran incendio. Y allá ellos hicieron vivir el desierto, que todavía tienen la posibilidad de exportar, ¿cierto?, exportar alimentos a otros países. Entonces decimos, Israel es la firma de Dios en la tierra, ¿cierto? Y eso nos dice a nosotros una cosa, nos dice por qué debemos creer en Israel, ¿no? Vamos, si se me da la ocasión, ¿no es cierto?, de poder seguir viniendo a programa, a ir estableciendo cada una de estas cosas que en una forma más bien de resumen he podido dar a entender de por qué nosotros creemos en estas cosas, ¿no? Estaba viendo el otro día un programa de televisión, creo que también hice memoria de esto en un programa anterior, de un programa que nos lleva a conocer varios lugares de Chile, ¿no es cierto? Y estamos hablando, hermanos, de la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Y nos llevan a la cordillera de los Andes para ver, ¿y qué encontramos ahí? Encontramos, hermanos, fósiles de seres del mar. Encontramos fósiles
¿cómo pudieron llegar ahí? ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos dice, por ejemplo, que en el año 1656 hubo un diluvio universal, que las aguas, dice, taparon toda la superficie de la tierra. La gente no cree en estas cosas, pero ¿cómo explican eso? Bueno, obviamente ahora las personas están tratando de explicarlo de otra manera. Ahora están enseñándonos que se formó una cordillera en el mar. Eso es, se formó una cordillera, y esa cordillera es la que da testimonio de los fósiles que están ahí, de crustáceos. Pero eso, nosotros sabemos que eso no es así. En todas partes del mundo, estimados hermanos, en la cordillera vamos a encontrar estos bancos de fósiles, de crustáceos, y que dan testimonio de que verdaderamente hubo una vez un diluvio, tal como dice la Biblia. Por eso que, digamos, las cosas invisibles de nuestro Dios se echan de ver por las cosas que nosotros podemos identificar. Ahora, la humanidad, Dios existe, por eso su Sagrada Escritura es la verdad, y esos grandes testimonios, ¿no es cierto?, como van a ser, vamos a tener ocasión de leer mucho más a través de algunos otros programas, y nos vamos a dar cuenta por qué nosotros sostenemos, ¿no es cierto?, primero que todo, que la Biblia ya no se está respetando, como en el sermón del sábado anterior nuestro hermano predicador hacía ver, ¿no es cierto?, que ya el cristianismo no era el cristianismo del principio. Ahora vamos a hacer ver también de que la Biblia en la actualidad no es la Biblia que Dios entregó en el principio. Y los verdaderos predicadores tienen la obligación, hoy día tienen la obligación de darse cuenta y de captar en su mente esta verdad, porque esta verdad va a desaparecer un día. No me acuerdo bien si el profeta Oseas, el que dijo que en los últimos tiempos dice: correréis de cordillera a mar y de mar a cordillera indagando a la palabra de Dios, pero no la encontraréis, va a desaparecer. Eso dice la Biblia y eso se va a cumplir, estimados hermanos. Por eso que es importante que los predicadores cumplamos con nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, de estudiar la palabra de Dios y no andar buscando versiculito tras versiculito los pedacitos que nos gustan de la Biblia para poder enseñarle cosas a las personas. Tenemos que investigar. Por eso que es importante los siguientes estudios que vamos a tener respecto a estas cosas, ¿no es cierto? Cuando nosotros abrimos la Biblia, lo primero que encontramos dice: en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí está. Ahora la ciencia está tratando de demostrarlo, o sea, todo el tiempo ha tratado de demostrar de que no, de que este es un producto de algo cósmico, de un fenómeno cósmico donde Dios no tiene arte ni parte porque Dios no existe. Esos son los días que se están viviendo ahora. Es necesario que nosotros entendamos, ¿no es cierto?, el espíritu de la palabra de Dios. El espíritu de la palabra de Dios, la regeneración del género humano, para que nosotros lleguemos a ser la simiente que Dios quiere que nosotros seamos. Él tiene poder para transformarnos a todos nosotros, pero esa no es la gracia. Nosotros no somos monigotes, estimados hermanos. Nosotros, Él no va a estar moviendo los hilitos ahí para que nosotros hagamos su voluntad. Nosotros, como seres libres, como Él nos hizo desde el principio, con autoridad para dirimir sobre lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿cierto?, es lo que tenemos que usar. Él solamente nos plantea su palabra y su verdad, y la gente no se está dando cuenta de estas cosas, estimados hermanos. Hay muchas Biblias. El otro día estuve sacando una cuenta, hay más de 26 ediciones diferentes de la Sagrada Escritura, 26 ediciones diferentes de la Sagrada Escritura, que nos dicen lo mismo, estimados hermanos. Y eso ya es el colmo, que el mundo evangélico no lo declare, que la Iglesia Apostólica Romana no lo declare, siendo la iglesia cristiana más grande del mundo, no declare que la Biblia ha sido... Y ellos no lo van a declarar, no lo van a declarar porque la Biblia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, considera, ¿no es cierto?, que los acuerdos ministeriales de sus sacerdotes, de todo eso, de todo lo que ellos han acordado, eso es lo primero. Y la Biblia es una cosa secundaria, ¿no es cierto? Los hermanos que dicen en el mundo evangélico que para ellos la Biblia es la Biblia y nada más que la Biblia, no se dan cuenta que están guardando principios instituidos por una Iglesia Católica Apostólica Romana. Y eso es el interés que tiene ahora nuestra Iglesia. ¿Por qué razón? Porque vivimos en este mundo.
hermano. ¿Y qué pasa en este mundo? Sí, ahora nosotros estamos viendo cómo cambia el clima en la mundial, cómo cambia la gente, cómo cambia la sociedad, cómo cambian nuestras familias, cómo cambian nuestros niños. Lo que pasa en nuestro país en estos días, la gente no se da cuenta, por ejemplo, las leyes que está aprobando el gobierno. No nos damos cuenta, por ejemplo, la sociedad no se da cuenta que el aborto es el asesinato de un ser viviente. Cuando los defensores del aborto, las mujeres defensoras del aborto, dicen, este es mi cuerpo, tiene razón. Cuando ella está embarazada, ese es su cuerpo. Pero lo que hay adentro de su cuerpo no es su cuerpo, es el cuerpo de otra persona, que Dios ya le dio la vida, ¿no es cierto? Y cuando vamos a aprobar esta ley del aborto en nuestro país, simplemente, ¿no es cierto?, estamos aprobando el asesinato, estamos legislando el asesinato. Y esas cosas, los cristianos no las podemos hablar porque no entendemos la palabra de Dios. Cuando ustedes leen el libro de Números, por ejemplo, se dan cuenta lo que dice la palabra de Dios ahí, dice, relata cuando en un matrimonio, en una pareja, porque, bueno, tenemos que hacer la diferencia, yo digo un matrimonio, porque ahora hay matrimonio y hay pareja, hay personas que se juntan y personas que se casan. Bueno, dejemos ahí, hablemos de lo que dice el Pablo. Cuando en un matrimonio, ¿no es cierto?, el esposo y su esposa tienen una dificultad, ¿no es cierto?, y que van a llegar a la violencia física, por ejemplo, que la Biblia no lo tolera, el hombre va a tener un castigo por su violencia física. Pero si la mujer está embarazada, ¿cierto?, y por alguna razón el feto muere, entonces él paga con su vida. Ese es el pensamiento de la Biblia. ¿Por qué las iglesias no hablan de esto? ¿Por qué, por ejemplo, comunidades religiosas que tenemos en el Senado y que tenemos en la Cámara de Diputados, por qué no hablan esto? Porque esto no da plata. Nunca nos va a dar plata, pero esto nos puede dar la vida eterna. Esto puede hacer que para nosotros, ¿no es cierto?, haya sol en el desierto, haya luz en la noche, que podamos atravesar el mar de esta vida intempestuosa, en la medida de que nosotros entendamos el poder de nuestro Dios y entendamos que Él debe ser lo primero en nuestra vida. Esas son cosas puntuales de la fe, pero nunca usted va a entender que la fe es una cosa puntual de su vida en la medida que no comprenda este libro. Por eso es que es interesante que de repente nos preguntemos, oye, ¿por qué este libro se llama Génesis? ¿Por qué este se llama Lucas? ¿Por qué este se llama Juan? ¿Por qué se llaman los Hechos? ¿Para cuándo es esta profecía? ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos la Biblia? ¿Por qué tantos cristianos hablamos tantas cosas diferentes? Esas son las cosas que nosotros queremos aclarar con estos estudios que estamos empezando ahora, ¿no es cierto?, y que queremos que sean de interés para su persona y que podamos comprender mejor la Sagrada Escritura. Pero hay una cosa que es cierta, ¿no es cierto? La Biblia, que la Iglesia de Dios, del Nuevo Pacto, le recomienda a toda la humanidad, ¿no es cierto?, es la versión, ¿cómo se llama? Reina Valera. La versión Reina Valera del año 1909, ¿no es cierto? Si es posible compararla con la 1562, ¿no es cierto?, también la llamada Reina Valera, también llamada Biblia de los... Pero esa Biblia fue cambiando. Cada cierto tiempo la revisan y la van acomodando. Ustedes se van a dar cuenta que esa versión de 1562, después en el año 1880, y después tuvo varias historias hasta llegar hasta esta Biblia de 1990. Y tenemos grupos, por ejemplo, como el mismo movimiento de los testigos de Jehová, que tienen su propia Biblia, que difiere tanto, difiere una barbaridad de esto, pero es importante darse cuenta que estas cosas existen para que nosotros aprendamos. Cuando dice la palabra, es importante, dice, buscar el reino de los cielos. Buscar. Esto significa que tenemos que tener diligencia en nuestra fe. Esto no significa ir a la iglesia todas las noches, todos los sábados, todos los domingos, como lo están enseñando, sino que con diligencia, y esa diligencia es parte primero que todo por ser nosotros, definir nuestra vida. Realmente yo creo en Dios. Si yo creo en Dios, tengo que hacer su voluntad. Es una cosa fundamental, como Él lo dice, aunque a usted le parezca raro, como Él lo dice. Me acuerdo de un ejemplo que sale en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento. Usted tiene que comprender que ya no tengo 20 años, entonces hay cosas que se van quedando en el olvido. Pero el caso es el siguiente, que ustedes por supuesto lo conocen.
aquel general que está enfermo y que quería ser sano, y que manda a buscar al Hijo de Dios para que le haga la sanidad. Y entonces el Hijo de Dios le dice, no voy a ir allá, haz esto, entra, ¿no es cierto?, en un estanque de agua que había, y vas a ser sano. En mi tierra hay tantos mejores estanques, que hay tanta mejor agua que la que me mandan allá, y voy a ir allá, y no quería ir. Y ahí te vas a tener, porque de repente Dios nos propone cosas que van contra todo lo que es convencional en nuestra vida, que hemos aprendido en el mundo, en esta cultura impía. Pero tenemos que hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios. Y ese es el éxito que va a tener nuestra vida, buscar a Dios, mientras pueda ser ya, porque va a llegar un momento en que lo trataremos de encontrar y no va a ser posible ya. El Dios de paz les bendiga. Espero estar en otro sábado con ustedes para poder continuar con otro ejemplo. Y en la siguiente alabanza, para la honra y gloria de nuestro Dios.
Ya estamos de vuelta después de este interesante paseo por las Sagradas Escrituras, donde hemos aprendido no solo respecto a su contenido, sino respecto de lo que es la estructura de las Sagradas Escrituras, que al momento de que un lector se enfrenta con ellas, hay aspectos que debe siempre considerar, ¿verdad? Yo tengo una pregunta respecto a este interesante estudio. La primera de ellas es: ¿podemos o debemos interpretar la Biblia literalmente? Podemos o debemos interpretar la Biblia. La Biblia no se interpreta de antemano. La Biblia se comprende. ¿Por qué se comprende la Escritura? Porque es un plan de Dios a través de la humanidad. Y lo otro, la lectura que debemos hacer de ella es que verdaderamente nosotros tenemos que entender siempre los contextos que fue escrita. Cómo se desarrolló, la historia que vino detrás, eso es muy importante, los contextos históricos en el cual nosotros pasamos. Nuestro pastor nos decía que la Biblia no se interpreta a través de versículos pequeños, siempre hay historias de por medio. Entonces no es que yo llegue, abra la Biblia, porque hay algunas costumbres de algunas religiones que llegan, toman el dedo, aquí, pum, aquí me habló Dios. Entonces el versículo tanto, esto me quiere decir Dios. La Biblia no se trabaja de esa manera. Entonces eso es importante también de poder asumir, que es un complemento a una historia que Dios quiere plasmar a través de la historia de la humanidad, y depende de lo que nosotros queramos buscar también de ella. Tengo otra pregunta. La otra, Pedro. Dice, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos usar la Biblia a nuestra manera, ¿cierto? Que conforme a la doctrina de mi iglesia, o como yo creo, o como yo la entiendo. Aquí tenemos que, tal como dijo nuestro hermano, tratarla dentro de su contexto histórico y literario. Usted en su estudio también mencionó cuántas versiones ya hay de las Sagradas Escrituras. Entonces me preguntaba por ahí, ¿cómo afecta el proceso de traducción lo que realmente era el objetivo de inspiración de la Sagrada Escritura, las certezas o la infalibilidad de la Biblia respecto de esas traducciones, tantas traducciones que hay respecto a eso? Bueno, en un principio, por ejemplo, en los días de nuestro Señor Jesucristo, y antes también, fíjate que cuando empezaron los reyes en Israel, por ejemplo, los reyes tenían la obligación de hacer que en su reino se hiciera una Biblia para él. Entonces la Biblia se iba renovando de periodo a periodo, y existían ahí los masoretas, que eran las personas que estaban encargadas, ¿no es cierto? Pero de palabra por palabra, claro, palabra por palabra, letra por letra, ¿no es cierto? Y determinando y diciendo, con un solo propósito. Y esa es la diferencia de la actualidad. Era un solo propósito, la preservación de los sagrados escritos, ¿no es cierto? A tal modo, por ejemplo, que cuando se descubrió el asunto de las cuevas de Qumran, se encontró un libro de Isaías exactamente como lo tenemos ahora en la versión 1909 de la Biblia. Entonces, hasta ahí eso duró. Pero más adelante yo no digo, por ejemplo, podemos ver que hay muchas diferencias. Lo mismo haber sacado el término sábado en todas las escrituras. A eso iba yo, que a veces hay ¿esto es intencional? Ese es el problema, ¿no es cierto? Ese es el problema, porque resulta de que, ya les decía yo, cuando trabajaron los masoretas, su puro espíritu era ese, ¿no es cierto? El de conservar lo mejor posible la Biblia. Ahora no, ahora las personas. Por ejemplo, hay un versículo, es que eso, yo lo quiero hablar en la otra semana. Sí, que tengo algunos versículos anotados, entonces... Claro, entonces le vamos a demostrar ahí, ¿no es cierto?, que hay algunos versículos que con mala intención, con intención de hacer prevalecer otros principios, se han cambiado algunos textos de la Biblia. Y esas cosas son importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener claro que la Biblia, primero cuando Pedro
en alguna parte, Pedro fue llamado San Pedro, Lucas fue llamado San Lucas. No, esa es una imposición del catolicismo. Nosotros no somos santos porque los morimos. Y es Dios quien determina eso. Ahí tienes una pequeña cosa, ¿no es cierto? Como, es que yo he escuchado a predicadores, grandes predicadores, leamos la palabra de Dios en el apóstol San Pedro. San Pedro, ¿de dónde salió eso? ¿No es cierto? Hay cosas que se hacen por inercia, Claro, y lógico, la gente no se hacen con entendimiento. Claro, entonces, ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo de Satanás y que obviamente, ¿dónde va a querer pelear él si no es que se tuerza la palabra de Dios? Cuando personas irresponsables están haciendo uso de la palabra de Dios, ministros irresponsables, predicadores irresponsables, indudablemente que estamos cayendo en estas nuevas escrituras que están saliendo, la transformación del idioma, por ejemplo. Bueno, hubo que hacerlo. Cuando la primera Biblia que tuve yo en mis manos, esa fue una experiencia curiosa, no sé, 20 años atrás, fui a la Sociedad Bíblica y pedí la versión de los, y me dijo, ¿sabe cuánto vale este libro? No, pero no importa, dígame nomás cuánto vale. Porque el humano es así, yo me lo voy a llevar. Mire, lo voy a abrir y usted no se lo va a llevar. Y yo no quiero abrirlo, porque tengo la posibilidad de devolverlo. Y si no, me voy a tener que quedar con él. No abro, no, yo me lo llevo. Y estaba escrito en castellano antiguo. Y en castellano antiguo no entendí. Bueno, entendí algunas palabras. Y no lo traje. ¿Para qué no le voy a traer? Porque yo quería una Biblia para colocarla en el púlpito. Entonces estaba en un buen tamaño, ¿no es cierto? Era muy bonita, ¿no es cierto? Pero estaba escrita en castellano antiguo y no entendía nada. Entonces hubo una razón para cambiarla al castellano más moderno, ¿no es cierto? Y en ese castellano se fueron perdiendo principios, se fueron perdiendo ideas, porque las personas que lo hacían eran profesionales. El que edita una Biblia no necesariamente un cristiano, ¿cierto? Ah, claro que sí. Claro, es una persona nomás que le dice, esto es lo que tiene que hacer, Es y un esto trabajo que tiene que hacer. Claro, lógico. Entonces, no era así en el tiempo de Israel, porque en el tiempo de Israel los masoretas eran sacerdotes, primero que todo, eran personas dedicadas a la cosa de Dios. Eso es. Hermano Ariel, la pregunta del millón. ¿Contiene la Biblia errores? ¿O también puede ser contradicciones? ¿O discrepancias? ¿O tal vez aparentes contradicciones? A ver, lo que pasa es que no quiero entrar, como decía nuestro pastor, nos dijo que hay cosas que él quiere tocar en el próximo programa para no poder adelantar. Pero la Biblia es inspiración Porque así de Dios. entusiasmamos a los telespectadores de lo que viene. La Biblia es inspiración de Dios. Eso es algo claro. Que el hombre haya querido intervenir ahí, ese es un principio que las personas deben darse cuenta. Yo quiero tan solo nombrar esto, lo que pasa en Éxodo 20. En Éxodo 20 está la data de la ley y está lo del sábado, y el sábado no está ahí. Pero si uno lee el 30 después, el sábado, por lo menos en esta versión, en la 1909 aparece. La Biblia no se puede contradecir porque uno, y es inspiración de Dios porque uno ve, por ejemplo, cuando a nosotros se nos enseñó, nuestro pastor decía, ya, aquí está, esto se llama, cuando yo escuché por primera vez, cronología bíblica. Yo cuando escuché cronología bíblica dije yo, ¿qué es esto? Para mí fue una situación, mira, me dijo, desde el año 0 de Adán hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todo aparece en la Biblia. Entonces es prácticamente imposible que la Biblia, una se contradiga y la otra no sea inspiración de Dios, porque aquí está todo, absolutamente todo. Incluso uno puede encontrar más o menos la fecha exacta de cuando nació nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la orden de los sacerdotes y de acuerdo a eso todo. Entonces por eso es yo es imposible que esto sea una contradicción, y aquí que haya contradicciones dentro de la Biblia. Las contradicciones que ha puesto el hombre, porque hay citas bíblicas de respaldo, pero como digo yo, no quiero entrar en esa temática para no poder entrar en el tema también de nuestro propio pastor. Es que también hay cosas que nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? Por ejemplo, y pasa en la Biblia, el relato de un escritor en los libros históricos particularmente pasa. La pregunta mía ahora es,
¿qué afecta mi fe? ¿Qué afecta mi fe, por ejemplo, que Esdras haya escrito en un libro y el ejército era 150.000 personas? Y que acá haya escrito Jeremías y que el ejército eran 87.000 personas. ¿Qué afecta eso? No. Y eso existe en la Biblia, pero nosotros tenemos que tener el criterio para darnos cuenta. Es muy razonable. A mí me dicen, por ejemplo, en la guerra del Pacífico murieron 200 soldados, y otro va a conversar, creo que murieron como 300, pero eso no quita el hecho de que la guerra existió, ni que los sucesos pasaron. Entonces no podemos caer en esas nimiedades, porque eso que sean 150.000 y de cada 200 no me va a alejar a mí del reino de los cielos si yo voy por lo que dice Jeremías. No, eso. Pero si Jeremías dice no guarde el sábado, claro, y este me dice guarda, bueno, mejor no. Hay cambio. Entonces esas son las pero cosas. Pero sí pudieran haber aparentes contradicciones bíblicas si uno lee la Biblia descontextualizada, por ejemplo. Claro, voy a decir un ejemplo que pudiera estar pensando la gente. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de la ley alimenticia y después en el Nuevo Testamento el lienzo que ve Pedro, de los animales, que no todo lo que entra por la boca contamina, pudiera ser una aparente contradicción respecto de... pero no lo hay. Claro, es una aparente contradicción en la medida de que la contextualidad, ¿no es cierto? Claro, y yo lo utilizo para respaldar un principio que vaya en contra de la... Claro, y hay más, por ejemplo, ¿cuántos tiempos tuvieron el pueblo de Israel en Egipto? El mismo apóstol Pablo dice 400 años, pero no fueron 400 años, yo estuve en Egipto 215 años, ¿entendiste? Entonces, pero hay que ver por qué y en qué momento, y ahora, en qué momento, en qué afecta eso la verdad. Que el día que tuvieron 400 años, la verdad que cuando nosotros contamos los tiempos históricos por la misma Biblia, nos damos cuenta que desde Jacob a la salida hubieron 215 años, ¿no? Y no hubieron más. No afecta nada a la verdad de Dios, de la salvación, y eso es lo importante, porque el objeto de Dios no es que nosotros seamos historiadores, ni que seamos científicos, sino que seamos buenos hijos de Dios. Eso es. Me quedan un par de preguntas, pero lamentablemente el tiempo ya se nos vino encima, pero la vamos a dejar para ese programa especial que tenemos siempre de preguntas. Lo vamos a dejar para eso. Bien, lamentablemente hemos ya llegado al final del programa del día de hoy. ¿Nos comenzamos a despedir, Pastor? Perfecto. Tiene la pantalla, ¿verdad? Doy gracias a Dios, estimados hermanos. Espero que les haya interesado este planteamiento de hoy día. Yo les digo, vuelvo a venir y les quiero que analicemos, empecemos a analizar algunos libros, algunas cartas, algunos principios, para ir comparando y dando cuenta qué es verdaderamente es la Biblia, ¿no es cierto? Y cuál es su gran valor. Y usted va a poder medir, ¿no es cierto?, en qué nivel está, porque Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra. El Señor les bendiga. Bueno, dándole las gracias siempre a Dios porque nos permiten llegar a sus hogares, y así también lo esperamos el próximo sábado, que Dios mediante podamos estar siempre acompañados del Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga. Y así ya nos estamos entonces despidiendo. Esperamos que tengan una muy buena semana, completa de bendiciones, y no se olvide de sintonizarnos también el próximo sábado. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.